Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de sol, de risas y de esa chispa que nos impulsa a vivir cada día con entusiasmo. Y si hoy no es el mejor día, no se preocupen. Porque hoy prepárense para un viaje emocional, un torrente de sentimientos que les tocará el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el universo del amor, en ese sentimiento que nos da alas, que nos hace soñar despiertos, y que a veces nos hace llorar de emoción. Prepárense los pañuelos porque la historia que les voy a contar hoy es de película. Ya saben que en este canal nos encanta compartir historias, anécdotas, reflexiones y todo lo que tenga que ver con el amor, las relaciones, la vida en general. Nos gusta conectar, sentirnos cerca, saber que no estamos solos en este camino. Y hoy nos centraremos en una historia en particular, una historia de amor que es mucho más que una simple anécdota. Es una historia que trasciende fronteras, que supera obstáculos, que nos demuestra, sin lugar a dudas, que el amor verdadero existe y que a veces se manifiesta en los gestos más inesperados, más hermosos, más conmovedores. La historia que les voy a contar hoy es la de Burak y Neslihan, una historia que, créanme, los dejará sin aliento. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta increíble historia, quiero pedirles algo. Un pequeño favor, una pequeña muestra de apoyo que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les aporte algo. Si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, me ayudan a crecer, a llegar a más personas, a construir esta comunidad que tanto valoro. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así de fácil. Un simple clic y listo, estarán al tanto de todo lo que subimos. Y ahora sí, prepárense. Porque vamos a sumergirnos en la historia de Burak y Neslihan. Una historia que estoy segura, tocará una fibra sensible en sus corazones. Todo comenzó como empiezan la mayoría de las historias de amor, con una mirada, una sonrisa, una conexión, una chispa que enciende una llama. Burak y Neslihan, dos personas con vidas aparentemente distintas, con caminos que parecían no tener que cruzarse jamás, se encontraron en un lugar inesperado. Él, un hombre con una pasión por la aventura, con un espíritu libre, con una mirada que reflejaba la intensidad de sus emociones. Un hombre que amaba viajar, descubrir nuevos horizontes, explorar el mundo y todo lo que éste tenía para ofrecer. Ella, una mujer con un corazón lleno de bondad, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, con una sensibilidad a flor de piel y una capacidad inagotable para amar. Una mujer que irradiaba paz, que transmitía calma y que siempre veía el lado bueno de las cosas. Desde el primer momento hubo una chispa, una atracción innegable que los unió. Fue como si dos imanes se encontraran, una conexión mágica, inexplicable, que los atrajo el uno al otro. La química entre ellos era palpable, se podía sentir en el aire, en cada mirada, en cada conversación. Se sentían cómodos, seguros, como si se conocieran de toda la vida, como si hubieran estado destinados a encontrarse. Pasaron los días, las semanas, los meses, y el amor entre Burak y Neslihan creció como una flor en primavera. Se alimentaba de cada momento compartido, de cada risa, de cada lágrima, de cada sueño, de cada secreto susurrado al oído. El amor entre ellos era fuerte, profundo, sincero, un amor que se construía día a día, con pequeños detalles, con grandes gestos, con la complicidad que solo el amor verdadero puede crear. Compartieron risas que resonaban en el alma, lágrimas que los unían en la tristeza, sueños que tejían juntos para el futuro y secretos que guardaban en lo más profundo de sus corazones. Se convirtieron en compañeros de vida, en cómplices, en amantes. Se apoyaban mutuamente, se animaban a seguir adelante, se daban la mano en los momentos difíciles. Eran dos almas que se unían en una sola. Y como en toda relación, en toda historia de amor, enfrentaron desafíos, momentos difíciles, pruebas que ponían a prueba la fortaleza de su vínculo. Discusiones, desacuerdos, momentos de incertidumbre, pero siempre, siempre prevaleció el amor. El amor, esa fuerza inagotable que los impulsaba a superar cualquier obstáculo, a perdonar, a comprender, a seguir adelante, a luchar por su amor. Pero la vida, como suele suceder, les tenía preparada una prueba aún mayor. Un día, Neslihan recibió una noticia que le cambiaría la vida para siempre: debía mudarse a otro país por motivos laborales. Una oportunidad profesional que no podía rechazar,
pero que al mismo tiempo la alejaba de su gran amor, de Burak. La distancia, la incertidumbre, el miedo al futuro, amenazaban con separar a la pareja. La tristeza y la angustia se apoderaron de ellos. ¿Cómo podrían mantener viva su relación, su amor, a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo podrían superar la barrera del tiempo y el espacio? ¿Cómo podrían seguir sintiendo esa conexión, esa chispa que los unía, a pesar de la distancia? El miedo, la incertidumbre y la tristeza se entrelazaron en un torbellino emocional que amenazaba con arrasarlo todo. La idea de separarse, de no poder verse, de no poder tocarse, de no poder compartir los pequeños detalles de la vida cotidiana, era una tortura para ambos. Las lágrimas eran constantes, las noches se hacían largas y el futuro se veía incierto. Burak, al darse cuenta de la tristeza de Neslihan, al ver el dolor reflejado en sus ojos, y a pesar de la dificultad de la situación, de la angustia que lo invadía, decidió demostrarle su amor de una manera que la dejaría sin aliento, de una manera que marcaría un antes y un después en sus vidas. Decidió que no permitiría que la distancia los separara. Que haría todo lo posible para mantener vivo ese amor, para demostrarle a Neslihan que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier distancia. Así que con la ayuda de amigos y familiares, con la complicidad de aquellos que conocían su amor y que querían lo mejor para ellos, Burak comenzó a planear un gesto romántico, un gesto que dejaría a Neslihan completamente impactada. Y les juro, amigos, que lo que hizo Burak es algo que muy pocos hombres se atreverían a hacer. Algo que demuestra la profundidad de sus sentimientos, la valentía de su corazón y la fuerza de su amor. Con la ayuda de amigos, de familiares, de personas cercanas a ellos, Burak organizó algo increíble, una serie de vídeos personalizados. Cada vídeo era un mensaje de amor, un recuerdo de los momentos compartidos, una promesa de que, sin importar la distancia, su amor perduraría. Cada vídeo era una pieza de un rompecabezas que al final formaría un mensaje completo, un mensaje que le llegaría al corazón de Neslihan, que la haría sentir amada, comprendida, valorada y que le daría la fuerza necesaria para afrontar la difícil situación que se avecinaba. El plan era sencillo, pero a la vez, era un trabajo de amor que demandó mucha dedicación, mucha planificación, mucha creatividad y sobre todo, mucho cariño. Burak sabía que la única forma de que Neslihan superara la difícil situación, la única forma de que no se rindiera, era demostrarle, a través de este gesto, la profundidad de sus sentimientos, la inmensidad de su amor y que a pesar de todo, a pesar de la distancia, a pesar de la incertidumbre, él estaría a su lado, apoyándola, amándola, esperándola. Se puso manos a la obra. Contactó a amigos de la infancia, a familiares, a compañeros de trabajo, a personas que habían sido importantes en la vida de ambos. Les pidió que grabaran un vídeo, que compartieran un mensaje de cariño, de apoyo, de esperanza. Les pidió que recordaran momentos especiales, que contaran anécdotas divertidas, que le dijeran a Neslihan lo mucho que la querían y que la extrañarían. Cada vídeo era único, especial, personalizado. Algunos eran emotivos, otros divertidos, otros llenos de nostalgia, pero todos, absolutamente todos, estaban hechos con amor y con la intención de llegar al corazón de Neslihan. Burak dedicó horas y horas a editar los vídeos, a coordinar las grabaciones, a asegurarse de que todo estuviera perfecto. Quería que cada detalle fuera impecable, que el resultado final fuera algo que Neslihan recordara por siempre. Así que una vez que Neslihan estaba a punto de partir, cuando la despedida estaba a la vuelta de la esquina, Burak la citó en un lugar especial para ellos. Un lugar que guardaba recuerdos importantes, un lugar que representaba mucho para ambos. Un lugar donde solían reír, soñar y compartir momentos inolvidables. Un lugar donde se sintieran seguros, protegidos, amados. Un lugar que les recordara lo fuerte que era su vínculo, lo mucho que se amaban y lo mucho que valía la pena luchar por ese amor. Llegó el momento. Neslihan llegó al lugar acordado con el corazón encogido por la tristeza y la incertidumbre. La tristeza de la despedida, la incertidumbre del futuro, todo se mezclaba en su interior. Se sentía frágil, vulnerable, con el alma a punto de romperse. Burak, con una sonrisa nerviosa, pero con la mirada llena de amor y de esperanza, la esperaba. La tomó de la mano, le dedicó una mirada que lo decía todo y la condujo hacia el lugar donde la magia estaba a punto de suceder. Pero lo que Neslihan no esperaba, lo que jamás hubiera imaginado, era lo que estaba a punto de vivir. En lugar de la despedida, en lugar de las lágrimas, en lugar de la tristeza, Burak le entregó una tableta. Y en la pantalla comenzaron a reproducirse los vídeos que había grabado para ella.
Cada vídeo era una explosión de emociones, una avalancha de sentimientos, una demostración de amor sin igual. Cada vídeo era un abrazo, una caricia, un beso a la distancia. Cada vídeo era una promesa de que, a pesar de la distancia, su amor perduraría, que nada ni nadie podría separarlos. Cada vídeo era un viaje en el tiempo, un recorrido por su historia de amor. Recordaban momentos especiales, anécdotas divertidas, risas compartidas y lágrimas derramadas. Recordaban viajes, celebraciones, cumpleaños, aniversarios, momentos cotidianos, todo aquello que había construido su amor, que había fortalecido su vínculo. Amigos, familiares, personas importantes en sus vidas, compartiendo mensajes de cariño, de apoyo, de esperanza, todos unidos en un solo objetivo, demostrarle a Neslihan que no estaba sola, que la amaban, que la extrañarían, que estaban con ella, a pesar de la distancia. Era un desfile de rostros, un desfile de voces, un desfile de emociones. Cada persona que aparecía en la pantalla le recordaba a Neslihan lo afortunada que era de tenerlos en su vida. Cada mensaje era un bálsamo para su corazón, una inyección de energía, una razón para seguir adelante. Todo perfectamente hilado, cuidadosamente estructurado, para crear un mensaje final, un mensaje que resonaría en lo más profundo de su ser: te amo, y sin importar la distancia, sin importar lo que pase, siempre estaré contigo. Neslihan, al ver los vídeos, no pudo contener las lágrimas. La emoción la desbordó. Se sintió amada, comprendida, respaldada. Se sintió la mujer más afortunada del mundo. El gesto de Burak fue la demostración más grande de amor que jamás hubiera imaginado. Fue un acto de valentía, de compromiso, de entrega total. Un acto que demostró que el amor verdadero, el amor incondicional, existe. La emoción la embargó por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con las risas y con la sorpresa. Se sentía abrumada por tanto amor, por tanta dedicación, por tanto cariño. ¿Se imaginan la reacción? Yo me pongo la piel de gallina solo de contárselos. La emoción de Neslihan, la sorpresa, la alegría, la certeza de que, a pesar de la distancia, el amor los mantendría unidos. El amor de Burak era un faro que iluminaba su camino, una certeza que le daba la fuerza para afrontar los retos que se avecinaban. La historia de Burak y Neslihan se convirtió en una leyenda. Un ejemplo de lo que el amor verdadero puede lograr. Un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier distancia, cualquier adversidad. Un ejemplo de cómo el amor puede transformar la vida de las personas, dándoles la fuerza y el coraje para seguir adelante. Y lo más increíble de todo, es que el gesto de Burak no solo conmovió a Neslihan. Conmovió a todos los que conocieron la historia. Se compartió en redes sociales, se convirtió en viral. La gente se emocionaba, se identificaba con la historia, se sentía inspirada por ese amor tan puro, tan sincero, tan verdadero. Se compartió en redes sociales, se convirtió en viral, recorrió el mundo. La historia de Burak y Neslihan se convirtió en un ejemplo de amor que inspiró a miles de personas. Y por supuesto, la distancia no fue un impedimento. El amor fue más fuerte. La relación entre Burak y Neslihan se fortaleció aún más. Y como en todo cuento de hadas con final feliz, el amor triunfó. Se casaron, formaron una familia y hoy, siguen viviendo su historia de amor, más fuertes que nunca. Han construido una vida juntos, llena de amor, de risas, de aventuras y de muchos momentos felices. Han demostrado al mundo que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que, a veces, los gestos más pequeños pueden tener un impacto enorme en la vida de las personas. Esta historia, amigos, es una prueba de que el amor verdadero existe. De que los gestos románticos, por más pequeños que sean, pueden tener un impacto enorme en la vida de las personas. De que a veces la mejor forma de demostrar nuestro amor es a través de actos de valentía, de entrega, de compromiso. De que a veces lo más importante no son las palabras, sino los actos. De que el amor se demuestra, se siente, se vive. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que la historia de Burak y Neslihan los haya conmovido tanto como a mí. Es una historia que nos recuerda que el amor es el motor que mueve el mundo, y que siempre vale la pena luchar por él. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a confiar en él y a ser valientes en el amor. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero no conoce de fronteras, ni de distancias, ni de obstáculos. Que el amor verdadero es incondicional, inquebrantable y eterno. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final del vídeo.
Espero que les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como yo. Espero que esta historia les haya tocado el corazón y les haya dado un poco de esperanza y de fe en el amor. Me encantaría saber qué piensan de la historia de Burak y Neslihan. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus anécdotas sobre gestos románticos que les hayan conmovido. ¿Qué opinan de este gesto de Burak? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? ¿Creen que el amor a distancia puede funcionar? Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan. Me encanta saber que estamos conectados, que somos una comunidad. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer esta hermosa historia, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Son lo más importante de este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa.